el libro de Josué. Ustedes lo encuentran, me dicen amén. Y vamos a compartir esta palabra. Josué capítulo 3. Ahí nomás el comienzo del capítulo. Antes quiero que estemos orando por esta palabra. Si vos querés cerrar tus ojos allí donde vos estás y decirle al Señor, hablame en esta noche, Señor. Pedirle al Señor que en esta noche pueda hablar a tu corazón, más que a tu corazón, a tu espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que conoce todas las cosas, y no solamente conoce todas las cosas, sino conoce tu vida, mi vida. La conoce como nadie la conoce. Hoy, Señor, yo suelto una palabra en tu nombre, Jesús, para que esa palabra sea la semilla, sea, Señor mío, el fruto que dentro del tiempo que vos querés que pase y transcurra esta palabra, Señor, de fruto y fruto en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida. Señor, aquí presente, nosotros entendemos que los que estamos en este lugar somos los que tenemos que estar escuchando, oyendo esta palabra, y que esta palabra, Señor mío, que sale de tu boca, Señor mío, pueda traer edificación, crecimiento, alimento espiritual, pero por sobre todas las cosas que traiga el fruto que vos querés que traiga a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, cautivamos nuestras mentes en ti, Señor mío, todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Señor, cancelamos toda distracción, toda carga, todo aquello que ha venido, Señor mío, desde afuera, que hemos recibido, Señor mío, o que hemos traído durante la semana o estos días. Nosotros en esta hora, Señor mío, declaramos, Señor, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, toda nuestra atención va a ser a tu palabra, a lo que vos nos querés decir, y como dijimos en un principio, decirle al Señor, hablame en esta noche. Hablame, porque mis oídos espirituales están preparados para escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo ahí desde el 1, vamos a leer los primeros capítulos, después vamos a ir desarrollando. Dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Amén. Quiero comenzar con esta palabra contando un poco cómo aparece Josué. ¿Quién es Josué? O cómo surge Josué en esta historia de la Biblia. Muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un siervo de Dios que fue un escogido desde el vientre de la madre. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Qué le pasó a Moisés cuando era chiquito, cuando era pequeñito? ¿Qué le pasó? Lo pusieron en una canasta. ¿Lo pusieron en una canasta? ¿Y dónde a dónde? En el río, hasta que una hermana que vino por la confirmada y lo siguió hasta donde ¿Hacia dónde lo tiraron? ¿Por qué lo tiraron a Moisés? Porque estaban persiguiendo a todos los niños. Bien, había como un estatuto, como un decreto que mataran a todos los varones que nacían de las hebreas. Y ahí nació Moisés. Y Moisés era uno de los que estaban en juego su vida, en peligro su vida. Y dice que la mamá lo ocultó 3 meses y no lo pudo ocultar más. Le calafateó una canastita, lo mandó al río y ahí lo encontraron a Moisés. ¿Qué propósito Dios tenía con Moisés? ¿Cuántos de nosotros tuvimos muchas veces sentencias de muerte o de peligros en la vida, en el andar, en el caminar? Pero Dios tiene un propósito con nosotros, nos sacó de todo eso que estábamos equivocados
o íbamos en lugares donde corríamos peligro en nuestra vida, no solamente física, sino espiritual, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Así fue la vida de Moisés. Fue una vida con propósito. El propósito de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, estaba esclavo en Egipto. Egipto simboliza mundo, el mundo. Así estábamos nosotros, esclavos en el mundo. Y vino un Salvador y nos sacó de ese mundo. Así como Moisés sacó el pueblo, espiritualmente a nosotros nos sacaron de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la tristeza, de la depresión, de la locura y de cuántas otras cosas el Señor nos sacó de esa esclavitud. Y nos sacó con mano fuerte de Egipto, del mundo, a través de esa mano poderosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pero bueno, Moisés fue el Salvador del pueblo en ese momento. En ese momento Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Era un pueblo complicado. Era un pueblo que era duro de servir, un pueblo que se quejaba por todo, era un pueblo que murmuraba, era un pueblo que no estaba de acuerdo con lo que Dios hacía. Era un pueblo realmente muy pesado delante de los ojos de Dios. Muchas veces nosotros criticamos a ese pueblo, ¿no? Y decimos que ese pueblo cómo se quejó delante de Dios. Y por ahí cuando nosotros nos ponemos a meditar en nuestra vida y no somos bastante pareciditos al pueblo de Dios, porque en medio de la prueba muchas veces nos quejamos. Cuando Dios nos da, queremos más todavía porque eso no basta. Cuando Dios nos da la bendición, decimos, sí, me diste esta, pero te falta la otra. Y siempre estamos como disconformes o estamos quejándonos delante del Señor. Por ahí hay momentos que nos parecemos al pueblo de Israel. Pero bueno, Moisés fue el hombre que sacó al pueblo. Pero dice que el tiempo de Moisés terminó y hubo un sucesor. Y ese sucesor fue Josué. Josué es el libro que terminamos de leer recién. Esa generación que llevó Moisés, la sacó a libertad, esa generación no pudo ver la bendición, no pudo ver la tierra que Dios le había prometido. Por muchos motivos y por cosas que pasaron dentro del pueblo, no pudo ver esa bendición. La mentalidad de esa generación fue una mentalidad y una conducta a la cual Dios no le agradó. Dios no quiso que esa generación poseyera la tierra prometida. Y esto a mí me habla de muchas etapas que paso en mi vida. Esto me habla de mentalidad que puedo llegar a tener yo durante este camino del Señor. Muchas veces tuvimos la mentalidad que tuvo antes el pueblo de Israel. Esa mentalidad de murmurar, de no estar conforme, una mentalidad pobre, una mentalidad que se levantaba muchas veces en rebeldía contra los líderes. Muchas veces nosotros tuvimos esa mentalidad, vamos a decir tuvimos, en el pasado. Porque en este tiempo Dios nos está hablando con el libro de Josué, donde el libro de Josué es un libro de conquista, un libro que tiene otra mentalidad. Con Josué el pueblo pasó a la tierra prometida por causa y por motivo de que la generación anterior murió y resurgió otra generación que era una generación que a Dios le agradaba, que Dios quería que esa generación pasara por causa del corazón que esa generación tenía. Y esto en esta noche el Señor quiere hablarnos a nosotros. En un tiempo tuvimos esa mentalidad nosotros, una mentalidad a lo mejor de que porque éramos poco crecidos, una mentalidad porque no éramos tan maduros, una mentalidad que solamente nos conformábamos con tener salvación nada más. Decimos, bueno, el Señor nos salvó, recibimos a Cristo en el corazón, pero seguíamos murmurando, seguíamos estando desconformes con las cosas que Dios nos daba. Pero Dios en este tiempo nos quiere dar otra mentalidad. Muchas veces hemos oído decir, se va a levantar una nueva generación. ¿Cuántos escucharon esto? Y la generación que se levanta, no es que se levanta una generación porque son más jóvenes. Puede haber gente mayor y gente grande que sea la nueva generación también. Porque la generación que Dios levanta en este tiempo no es una generación de edad joven, sino es una generación de una mentalidad renovada, de una mentalidad que nosotros tenemos que incorporar,
que es una mentalidad conquistadora, una mentalidad que conquiste y no una mentalidad que se quede murmurando o que se quede mirando lo que Dios no hizo todavía o que se quede allí paralizado, detenido, sino que Dios quiere una mentalidad de conquista, que tengamos una mentalidad de avance, de progresar en las cosas del Señor, pero a la manera del Señor, a la manera de Dios, ya no a mi manera, no como estuve acostumbrado hasta ahora, sino que es tiempo de que nos paremos, como el pueblo de Dios se paró, dice que se paró delante del Jordán y decidió, tomó una decisión. ¿Qué quiere decir el Jordán? El Jordán tiene un simbolismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Jordán, nuestro propio Jordán. ¿Qué simboliza el río Jordán? ¿Alguien sabe qué simboliza? Lucha. Sí, más que eso, es una decisión el Jordán. Mi Jordán es pararme delante de un desafío, es pararme delante de algo para que ese río se abra y yo pueda pasar al otro lado. Es una decisión. Mi Jordán es una decisión. En esta noche depende de que yo me quede del lado que yo siempre estuve o que me pare delante del Jordán y decida conquistar, decida pasar al otro lado para conquistar. ¿Qué es lo que tengo que conquistar? Ya no conquistamos como el tiempo de tierras y posesiones. ¿Qué es lo que tengo que conquistar yo? Cuando hablo de conquista, muchas veces, ¿qué uno se imagina cuando tengo que conquistar? Dinero, o prosperidad, estar mejor económicamente. Si estoy bien económicamente, ¡wow! El Señor me bendice. Eso por allí nos imaginamos como que si somos conquistadores o como si fuéramos vencedores o bendecidos por el Señor. Muchas veces lo pasamos por el lado económico. También, amén, claro que sí. Pero hay cosas por conquistar. Y yo noté varias cosas y quizás algunas vos te sentís identificado en esta noche. Una de las cosas que tenemos que conquistar son mis debilidades. Eso tengo que conquistar. Yo tengo que salir vencedora en mis debilidades. ¿Cuáles son las debilidades de cada uno? Cada uno lo sabe, No quiero que me lo cuenten. Y si alguno me lo quiere contar, cuéntemelo también. Así nos enteramos todos. Re chuma la pastora, Entonces, si las debilidades, tenemos que conquistar eso. Tenemos que ser vencedores en las debilidades. Tenemos que vencer en ese área que nos mantiene paralizados, que no nos permiten crecer, no nos permiten ser victoriosos, no nos permiten gozarnos en Dios. Las debilidades que tenemos, porque caemos vez tras vez en una vez en la misma debilidad y siempre caemos en lo mismo. Y decimos, estoy siendo probado. Y muchas veces no es prueba. Muchas veces son debilidades que están en nosotros. Y que no es que estamos siendo probados, sino que Dios quiere que yo me pare delante del Jordán, de mi Jordán, y tome la decisión de conquistar mis debilidades. Y tome la decisión de decir, hasta acá llegué, porque mi debilidad no me permitió avanzar más. Mi debilidad lo único que hizo fue estancarme, paralizarme y no me permitió más crecer espiritualmente. Hay veces que crecimos y llegamos a un punto donde no pudimos crecer más, porque hay cosas que tenemos que conquistar, hay cosas que tenemos que vencer y que la tenemos que hacer tomando una seria decisión de hacerlo. Y esta noche la palabra te dice, conquistar tus debilidades. Otra de las cosas que tenemos que conquistar es mi carácter, el carácter de cada uno, el temperamento. Yo creo que la mayoría de los que estamos en este lugar tenemos un temperamento bien fuerte. Tenemos un carácter que muchas veces no le somos de bendición a otro, que muchas veces tenemos que enfrentarnos con ese carácter, con ese temperamento que tenemos, pararnos delante de ese nuestro Jordán y decir, hasta acá. Voy a comenzar a tratar de ser esa persona mansa, humilde de corazón, como era Jesús, así voy a tratar de hacerlo. Porque muchas veces mi carácter y mi temperamento me impiden que muchas bendiciones
bendiciones lleguen a mi vida. Muchas bendiciones se cortan por causa de mi carácter. Muchas bendiciones se cortan por causa de que soy una persona que me levanto enseguida en enojo, en ira, me levanto en desacuerdo, pero mal, delante de la gente que aún yo amo y quiero. Dice la palabra de Dios, ponete delante de tu Jordán, ponete delante de eso, de eso que te aflige, de eso que te impide ver la gloria del Señor, y decide a tu Jordán en esta noche, yo me paro delante y decido en esta noche cambiar de actitud, hacer la voluntad de Dios con mi temperamento y poder pasar el río y poder pasar ese Jordán. Otra de las cosas que yo tengo que conquistar son mis dudas, mis temores. Las cosas que están adentro mío, mis broncas, mis odios, mi falta de perdón, esas cosas que están internas en mi corazón, esas cosas que quizás nadie las sabe, porque muchas veces mantenemos el secreto solamente con el Señor y nadie sabe que a mí no me gustó tal actitud, que me enojé con tal persona, que no perdoné una actitud de hace muchos años atrás, que me dijeron, que soltaron, que dijeron en contra de mi vida, y hace mucho que lo tengo en mi corazón guardado. Conquistemos eso en esta noche. Pongámonos por encima de todo esto, que eso no nos siga pisoteando, que eso no nos siga oprimiendo y pisando la cabeza para que yo no siga avanzando, que eso sea motivo, que eso no sea motivo de que yo no pueda seguir avanzando con las cosas del Señor. Muchas veces no podemos conquistar cosas porque tenemos cosas guardadas en el corazón. Y Dios no nos permite conquistar muchas cosas y estamos ahí, estamos frenados y no vemos la gloria de Dios, no vemos la bendición de Dios, porque hay cosas que se ponen adelante nuestro que todavía no hemos conquistado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra de las cosas que tenemos que conquistar es una parte de mi cuerpo indomable. ¿Qué sería? La lengua, eso yo creo que es la conquista de todos. Cuando no podemos callarnos cuando nos tenemos que callar. Cuando tenemos que hablar muchas veces no hablamos. O cuando tenemos que hablar no hablamos bien. Y cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos de la mejor manera. O cuando tenemos que decir algo o cuando contamos algo que no tenemos que contar. Cuando soltamos palabras que perjudican, cuando decimos cosas que no tenemos que decir, para no decir cuando andamos chismeando, pero nosotros tenemos que conquistar en esta noche las palabras, lo que sale de nuestra boca. Muchas veces sale de nuestra boca maldiciones, muchas veces nosotros aún a nuestros hijos, nuestros seres queridos maldecimos. La maldición no es hacer nada raro con brujo ni curandero, no, esa no es la maldición. La maldición es decir algo que sale malo de tu boca y le está haciendo mal al otro, lo está hiriendo, lo está marcando al otro. Eso es maldecir, es decir mal. Todo lo que sale de nuestra boca en esta noche, nosotros vamos a consagrarlo, porque vamos a ser hombres y mujeres que conquisten. Pero vamos a ser hombres y mujeres que conquisten cuando decidamos ponernos adelante de nuestro Jordán y hablemos a nuestro Jordán y le digamos: Jordán, vos te vas a abrir en esta noche. Bueno, esta noche vas a ponerte de un lado y del otro, porque yo voy a pasar en seco, voy a pasar, voy a caminar, voy a avanzar y voy a ir del otro lado, porque al otro lado me espera una ciudad, me espera una bendición, me espera una ciudad que yo tengo que ir, porque más adelante dice que dieron 7 vueltas y los muros se cayeron. Fue la conquista que el pueblo de Dios tuvo. Jericó, los muros de Jericó se cayeron, pero los muros se cayeron porque el pueblo pudo pasar al otro lado. Si el pueblo estaba del otro lado y se quedaba detenido, esos muros nunca se iban a caer. Pero esos muros se cayeron porque hubo obediencia, porque hubo determinación, porque hubo un pueblo que se puso delante del Jordán y le dijo al Jordán que se abriera, porque ellos iban a conquistar, iban a pasar al otro lado para poseer la tierra que Dios les había prometido. Hay una tierra que Dios te promete con mucha bendición, con muchas cosas a favor de tu vida, de tu ministerio, de tu familia. Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero no las vamos a poseer hasta que no nos decidamos ponernos adelante del Jordán y decirle a nuestras debilidades, a nuestras broncas, a nuestro odio, a nuestra lengua y a todo lo que impide que ese Jordán se
hasta que no tomemos la decisión, ese Jordán no se va a abrir y nosotros no vamos a poder pasar. Pero que en esta noche sea una noche de determinación, de decisión para cada uno de nosotros. Otra de las conquistas son nuestros pensamientos, nuestra mente. Nosotros tenemos que conquistar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que muchas veces nos juegan en contra. Los sentimientos muchas veces hablan tan fuerte que no podemos oír la voz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice una cosa y nuestros sentimientos nos dicen otra. Y nosotros obedecemos los sentimientos. Nosotros volvemos a deprimirnos, volvemos a desanimarnos, volvemos a caernos, porque nosotros inclinamos más nuestro corazón a los sentimientos que a la palabra. Cuando la palabra te dice, levantate, esforzate, yo estoy con vos, avanzá, determinate, decidite, el Señor te está diciendo todo esto. Pero muchas veces los sentimientos nos aplastan, nos hacen desganar, nos traen desánimo y nos quedamos del otro lado y no podemos pasar el Jordán porque los sentimientos nuestros nos hicieron una jugada en contra. Pero hoy le decimos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y a nuestros pensamientos que lo ponemos debajo de los pies del Señor, lo ponemos y lo sometemos bajo el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, que decida por nosotros, que nos haga personas determinantes, que nos haga personas valientes para ponernos delante del Jordán y decir al Jordán que se abra para que nosotros pasemos del otro lado, conquistemos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Gloria al Señor. Otra de las cosas que vamos a conquistar en esta noche van a ser mis áreas que están vencidas y que están derrotadas. Hay áreas en nosotros que están enterradas, que están muertas, que dijimos esto ya no lo vamos a poder cambiar más. Esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Cuántas veces tiramos la toalla y dijimos esto ya no tiene retorno? Esas áreas que están derrotadas en nosotros, el Señor en esta noche quiere que la conquistes. Otra área para conquistar son tus áreas que vos mismo cerraste, áreas que vos mismo decidiste y determinaste que esa área nunca más se va a abrir en tu vida. Eso nunca va a pasar, nunca más va a pasar en mí. Esas cosas que se murieron en tu vida, esas cosas en esta noche el Señor dice, conquistala. Conquistala porque el Señor está de parte tuya. El que tiene oído, oiga, porque esto es una palabra para poco. Otra de las cosas que tengo que conquistar es mi economía. Aquellos que están siempre con esa escasez, con ese sueldo que no le rinde, con ese dinero siempre justo, que si compro una cosa no puedo comprar la otra, que cuando se me terminó esto se me terminó lo otro, que eso el Señor dice conquistar en esta noche. Conquistar tu miseria, conquistar tu pobreza, conquistar todo aquello que no puedes hacer por causa de la falta de recursos económicos. El Señor te dice conquistar ese área, porque hay abundancia para los hijos de Dios, porque dice que el oro y la plata es del Señor y de Él también las cosas son mías. Por eso en esta noche conquistar la parte económica, conquistar, levantarte en esta semana en el nombre de Jesús como hija del Rey, como hijo del Rey, que tenemos millones a favor de nosotros, y en esta semana vamos a declarar que la bendición va a ser tan abundante en lo económico en mi vida, que Dios me va a asombrar en esta semana de todo lo que me va a dar, de todo lo que me va a bendecir, de todo lo que voy a pagar, de todo lo que me va a sobrar. El Señor me va a bendecir en esta semana. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Yo lo tomo, lo creo. Gloria a Dios. Vamos a conquistar también lo que no hemos superado todavía. Hay cosas que no superamos. No sé qué son, no sé qué cosas son. Hay cosas que no se superan, que queremos hacerlo pero no se superan. Prejuicios, timidez. ¿Cuántas cosas que no se superan en nuestras vidas? En esta noche vamos a conquistar todo esto. Vamos a conquistar cosas del pasado, cosas que están en el pasado y que la enterramos. Hoy el Señor nos da el permiso de desenterrar cosas del pasado, no para hacernos amargar, sino para detectar que estuvieron enterradas hasta el día de hoy, pero hoy las conquistamos. Hoy lo que ha estado enterrado, lo que ustedes declararon como muerto, Dios dice, los
lo resucito en el nombre del Señor. Todo lo que vos hace años dijiste, esto ya no va más, el Señor hoy lo desentierra, lo resucita, si vos lo crees, y vas a conquistar eso que hace mucho tiempo que ni aún vos lo tenías en cuenta, pero que el Señor te está haciendo acordar en esta noche. El Señor dice, vas a conquistarlo. ¿Cuántos dicen? Amén. Gracias, Señor. Vamos a ver ahora algunos pasos de cómo conquisto yo esto. Hay una manera de conquistar todas estas cosas. No es que, porque es fácil decir conquistar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Andá porque Dios te permite que conquistes. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué manera? La palabra te lo va a responder en esta noche. Versículo 1 dice una de las formas de cómo conquisto. Dice así la escritura. En el 3:1 vamos a ver. Vamos a leer la última parte. Dice que llegaron a Sittim, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Es una de las maneras en la cual yo puedo conquistar algo. ¿Qué dice la última palabra? Reposar. Es la manera que yo tengo para conquistar. ¿Cómo voy a conquistar yo? Descansando, reposando en intimidad con Dios. Yo no puedo conquistar si no oro, si no estoy con el Señor, si no dedico mi tiempo al Señor, si no digo, bueno, Señor, hoy voy a estar yo y vos solamente, aunque sea en el baño, porque muchas veces hay casas que no se pueden estar solos, hay lugares que no, que vos, donde van ustedes, donde van, siempre hay uno que está ahí. En mi casa siempre hay un indio por un rincón, ¿no? Es como que salen por ahí, no sé de dónde salen, no importa dónde, en el baño. Es aquel que está en estado, vaya a la terraza. El que está más flaquito, vaya allá y ora al Señor. Esté a solas con Dios. De esa manera voy a conquistar, en la intimidad. Dice la Biblia que antes de pasar el Jordán, por el Jordán, ellos reposaron, ellos se aquietaron, ellos recibieron directivas de parte de Dios. Yo no puedo conquistar así nomás, porque la conquista no es física, no es natural, la conquista es espiritual. Yo conquisto en oración las cosas. Yo no puedo conquistar las cosas de otra manera. Las cosas se conquistan orando, en la intimidad con el Señor. Así que todos los días, si querés una conquista diferente, vas a tener que hacer una oración diferente. Cada día, metete en la presencia del Señor y Dios te va a asombrar de cómo Dios te va a ayudar a conquistar cada área que vos querés conquistar y que vos te determinas en esta noche. Otra de las cosas de cómo conquisto está en el versículo 3. Dice así la palabra: mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis del lugar y marcharéis ¿dónde? En pos de ella. Dice que la presencia de Dios, el arca iba adelante y el pueblo iba atrás. Esta es una manera de cómo conquisto. Dejen siempre ir adelante al Señor. No vayamos nosotros adelante. Porque si vamos nosotros adelante, corremos el riesgo de muchas cosas, equivocarnos, de golpearnos. Pero cuando Dios va delante mío, es Él el que va a abrir las puertas, es Él el que va a abrir los caminos, es Él el que va a sacar las cosas que a mí me pueden golpear, porque yo voy a pasar detrás del Señor. Cuando pasa Dios adelante mío, ahí la cosa va a ser diferente. Todo va a estar ordenado a la manera de Dios. Dice la Biblia que para conquistar tengo que dejar ir al Señor adelante. Muchas veces lo dejamos al Señor atrás y decimos, después que decidimos hacer algo, lo ponemos delante del Señor y decimos, Señor, bendice esto que decidí hacer. No le decimos Señor ante el Señor, Señor, ¿será tu voluntad que yo lo haga? No, después que lo hicimos, encima le exigimos al Señor que lo bendiga. Después que hicimos algo, decimos, Señor, bendecilo. Señor nos tiene encima, tiene que bendecir. Señor dice, encima que no me consultaste, encima que no me pediste consejo, te tengo que bendecir lo que estás haciendo. Primero tiene que estar la presencia de Dios. Primero consultar al Señor, estar en la presencia. Y después cuando yo recibo las directivas de parte de Dios, es allí donde yo tengo que ir y obrar conforme a como Dios me lo muestra. Hay otra cosa de cómo conquisto. En el versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino.
Dice que ellos iban a pasar por un camino que todavía no habían pasado. Iban a conquistar. Ellos sabían que iban a conquistar, pero iban a pasar por un camino que no conocían. Y quiero decirte esto en esta noche, tomalo porque es una palabra profética para tu vida. Vas a pasar por caminos donde no conociste. Dios te va a dar bendiciones que todavía hasta acá no te dio Dios. No te imagines, porque si te lo imaginas es porque ya Dios te la dio. Dice que Dios te va a dar cosas que tus ojos no vieron, ni tus oídos oyeron, ni nada subido en tu corazón. Esas cosas Dios te las va a dar a vos. Vas a pasar por un camino, pero por ese camino que no conocimos tenemos que pasar con la presencia de Dios. Ellos iban a pasar por un camino, y esta es una manera en la cual yo conquisto, dejarme guiar por el Señor, porque por los caminos que Dios me va a hacer pasar, que yo no conozco, pueden haber muchas cosas, obstáculos o impedimentos que solamente el Señor va a poder limpiar y va a poder sacar esos obstáculos. Otra de las cosas de cómo conquisto está en el versículo 5. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas delante de ustedes, delante del pueblo. Tenemos otra de las cosas de cómo nosotros conquistamos, es santificarnos. Si no nos santificamos, si no entregamos debilidades y no agradamos al Señor, es imposible conquistar. Queremos conquistar muchas veces las cosas a nuestra manera. Queremos conquistar las cosas comportándonos como sea. No importa cómo nos portamos. Total, después Dios me bendice. Y Dios dice: no, santificate. Santifiquen sus vidas. Porque la conquista viene cuando yo me santifico. Cuando yo entrego a Dios. Cuando yo le doy a Dios lo que Dios me está pidiendo, Dios me da la bendición que yo estoy necesitando. Cuando yo entrego lo que Dios quiere que yo entregue, Dios me recompensa y Dios me da lo que yo estoy anhelando, lo que yo le estoy pidiendo. Otra de la manera de conquistar es santificándome. Vemos en el versículo 8, que es lo que yo les dije hace un rato. Dice: tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Dice que ya habían llegado al Jordán, el pueblo había llegado al Jordán. Después que hizo todo esto, después que oraron a Dios, después que descansaron, después que le pidieron la guía a Dios, después que Dios fue delante de ellos, dice que ellos se pararon delante del Jordán. Y cuando se pararon delante del Jordán, ahí era donde iban a recibir lo que Dios les estaba prometiendo, lo que ellos esperaban, que era la bendición. Dice que se pararon delante del Jordán. El Jordán tiene varios significados, yo voy a dar 2 o 3 nada más. Dice que en el Jordán, allí en Segunda de Reyes, aconteció algo con Naamán. No sé si ustedes se acuerdan. Naamán era un hombre que tenía lepra. Y dice que Dios le mandó a bañarse 7 veces y la lepra se le iba a ir. Dice que Naamán tuvo que hacer como Dios quiso. Dice que Naamán al principio no quiso. No, dice: yo no me voy a meter en un río que está sucio. ¿Por qué no me mandaste a otro río? Porque era un hombre de mucho dinero. Pero Dios dijo: o lo haces a mi manera o vas a seguir leproso. Y Naamán después lo pensó bien y dijo: está bien, lo voy a hacer a la manera de Dios. Eso significa el Jordán, hacerlo a la manera de Dios. Muchas veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer, o lo queremos hacer nosotros primero y nos equivocamos. Pero Dios dice que tu Jordán tiene que ser a la manera de Dios, no a mi manera. Otra de las cosas que pasó en el Jordán fue el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús se bautizó en el Jordán. ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva vida en Cristo. Yo cuando me meto al agua muero a la vieja vida, y cuando me levanto del agua es un símbolo de que resucito a la nueva vida. Eso es mi Jordán, es morir a mi pasado, morir a mi vieja vida, decidirme dejar atrás lo que no me sirve, dejar atrás todo aquello que no me es de bendición y resucitar a la nueva vida en Cristo, resucitar al nuevo caminar, al nuevo andar, a la manera de Dios, seguir caminando. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Jordán pasó lo que estamos leyendo en esta noche, que fue que se abrió las aguas y el pueblo pasó en seco. Eso significa también Jordán. Esta noche Dios te manda a que conquistes.
El Señor te manda a ser un conquistador, a que te levantes en una nueva generación, no en la generación del pasado que tenía Moisés, una generación que murmuraba, una generación que no estaba de acuerdo con nada, una generación que se levantaba en rebeldía. Esa generación queda sepultada. Ya nosotros no tenemos que estar más en esa antigua generación. Hoy Dios nos levanta como una nueva generación, una generación que se determina, que se decide por el Señor, que se santifica, que se determina pararse en el Jordán, hablar al Jordán y decir: debilidad, ya quedaste atrás, enojo, odio, rencor, falta de perdón y todo lo que hay en nuestro corazón ya quedó atrás, sepultado. Hoy yo me decido a cruzar el Jordán en victoria. Hoy me decido a cruzar el Jordán en seco, sin nada que eche a perder mi vida espiritual. Que decido pasar al otro lado, porque del otro lado hay una tierra que te está esperando, una tierra que vas a conquistar, que fluye leche y miel, que no te imaginas las bendiciones que van a caer en tu vida, sean económicas, sean espirituales, sentimentales, emocionales. Toda la clase de bendición que se te ocurra está del otro lado, no está de este lado. Pero para pasar al otro lado hay algunas cosas que en esta noche nos tenemos que decidir y nos tenemos que determinar. Esta es la noche que Dios quiere que nos decidamos y nos determinemos. Otra de las cosas que Dios quiere cómo conquistar está en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Alalón. Dice que dieron una orden para circuncidar a todos los varones que no estaban circuncidados. Dice que afilaron cuchillos. La circuncisión es el corte digamos, de la piel del pene del hombre. Se lo cortan a la piel, no el pene, no se imaginen eso. Se cortan la piel, esa es circuncisión. ¿Qué significa circuncisión en lo espiritual? Es cortar con el pecado, cortar con lo que me frena para que la voluntad de Dios no se haga en mi vida, para que el propósito no se cumpla. Eso es circuncidar mi corazón. Hoy día no se circuncidan más los varones, no se asusten, pero sí se circuncida el corazón. La circuncisión de corazón es cortar con todo aquello que me estorba y que me frena para que mi propósito no siga avanzando, para que yo no siga avanzando en las cosas del Señor. Ellos se tuvieron que circuncidar. Dice que agarraron cuchillos afilados. En ese tiempo no había anestesiadores, no había médicos, no había nada de todo eso. Ellos lo hacían sin anestesia. Y dice que en ese momento dice que la tierra fue llamada Gilgal. Gilgal significa rodar. Y se supone que ese nombre lo pusieron porque cuando cada hombre era circuncidado, rodaban por la tierra del dolor que tenía. Y muchas veces el decidirnos por el Señor no nos trae tantas satisfacciones. Muchas veces abandonar cosas nos trae dolor. Nos cuesta abandonar cosas, nos cuesta dejar cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal o que hacen daño al otro. Cuesta, pero en esta noche el Señor quiere circuncidar mi corazón para que yo pueda pasar del otro lado y pueda conquistar y pueda poseer la tierra que el Señor me ha dado para poseer. Como resultado de todo esto que hicieron, lo vemos en muchos versículos, voy a leer algunos solamente. El resultado de esto fue en fe. En fe, en el versículo 1 dice que ellos creyeron que Dios lo podía hacer. En el versículo 2 al 5 obedecieron. Y estoy perdida también con el versículo. Vemos en el capítulo 6, si ustedes me acompañan, ahí están los resultados de la conquista en el capítulo 6. Dice que en el versículo 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, que nadie entraba ni salía. Era una ciudad que ellos conquistaban, pero que estaba muy cerrada. Pero ellos tuvieron fe, que si Dios los respaldaba,
ellos iban a conquistar esta ciudad. En el versículo 2 al 5 habla de obediencia. Después, si ustedes lo quieren seguir leyendo en su casa y leen todo lo que fue la conquista de Jericó, ellos obedecieron órdenes de parte de Dios. Dios les dio instrucciones, cómo lo iban a hacer. Iban a dar 6 vueltas, pero en la última iban a dar un grito, a la 7ª. Obedecieron como Dios le dijo, y los muros de Jericó se cayeron. Así que no solamente que hubo fe en el pueblo, sino que también hubo obediencia. Pero miren también lo que hubo en el versículo 10 del capítulo 6 estoy. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, entonces ahí van a gritar. ¿Cómo hicieron estas vueltas? ¿De qué manera lo hicieron? En silencio. No hablaron, no gritaron. Fíjense si no es distinta la generación de Moisés. Cuando iban con Moisés, murmuraban, criticaban. Eran personas que no estaban conformes, pero esta generación que conquistó Jericó fue una generación que dio vueltas. Las vueltas que dio las dio en silencio, las dio en obediencia y las dio en fe, esperando la promesa que Dios le había hecho. Dios le dijo: si hacen todo eso, iban a conquistar. Ellos lo hicieron y finalmente conquistaron. Esto es la promesa que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Si yo le creo a Dios, si yo obedezco, si yo lo hago en silencio, esperando y descansando, que Dios tiene mi respuesta, que Dios tiene mi bendición, que Dios tiene lo que yo necesito, dalo por seguro que Dios te va a dar lo que vos estás esperando en este tiempo. Porque cuando yo le creo a Dios, cuando yo le obedezco, cuando yo me santifico, Dios está de mi lado, abriéndome el Jordán, abriéndome el río para que yo pase del otro lado y sea un hombre y una mujer que conquiste, un hombre y una mujer que posea, un hombre y una mujer más que vencedora, como dice la palabra, por medio de aquel que me llamó, por medio de aquel que me respalda, por medio de aquel que me acompaña. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Y ya vamos a ir cerrando en esto. El conquistador, lo leo para que sea más claro, no me quiero olvidar de ningún punto. El conquistador, escuchen esto, el conquistador o la conquistadora no camina en lo natural, camina en lo sobrenatural. ¿Qué es caminar en lo sobrenatural? Es tener fe, es creer aunque no vea, es obedecer aunque todavía el Señor no me lo haya dado todo, es estar en silencio esperando la respuesta de Dios, es esperar que Dios me dé, no apresurarme, no ir adelante de Dios porque ahí me equivoco, dejar ir a Dios adelante y caminar detrás de Dios en toda la directiva que Dios me da, oírlo a Dios, estar en su presencia. Eso hace un conquistador. Un conquistador, una conquistadora no puede conquistar nada, ni lo que hay acá adentro ni lo que hay afuera, si no está bajo toda esa guía que viene de parte de Dios. Un hombre y una mujer conquistador es un hombre que camina en lo sobrenatural. Siempre digo esto, muchas veces queremos poseer cosas grandes, muchas veces queremos tener cosas gigantes de parte de Dios, muchas veces queremos aún conquistar otros lugares, evangelizando, y está bien eso, y hablando a los demás y yendo por muchos lugares que Dios nos puede llevar. Pero quiero decirte algo, lo que Dios quiere que primero conquistemos es a nosotros mismos. Si nosotros no nos conquistamos a nosotros mismos, no vamos a poder conquistar la familia, no vamos a poder conquistar los vecinos, no vamos a poder conquistar Rosario, no vamos a poder conquistar nada si primeramente no nos conquistamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que determinarnos en esta noche, caminar en la voluntad de Dios, decidirnos en la obediencia, circuncidar nuestro corazón, entregarle a Dios todo lo que nos sirve para que Dios abra camino, abra el río cuando tiene que abrirlo y nosotros podamos pasar del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que decidir en esta noche creer, obedecer, escuchar la voz de Dios y dejar a Dios que gobierne mi vida, dejar a Dios que Él haga en mí y yo dejar de hacer, porque cuando hago yo me equivoco, cuando hago yo lo hago a destiempo, cuando hago yo lo hago a media, cuando lo hago yo lo hago al revés, pero cuando
Cuando lo hace Dios, lo hace bien y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar orando en esta noche. Si usted quiere ponerse de pie, vamos a hacer una oración en esta noche donde vamos a declarar esta palabra, donde vamos a sellar esta palabra, donde vamos a realmente creer lo que Dios en esta noche nos habló a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a que no solo que te pongas de pie, si querés hacerlo, tenés la libertad de hacerlo. Cerrá tus ojos en esta noche. Cerrá un par de minutos nada más tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados, imagínate que tenés adelante el río, que es tu Jordán, que estás vos solo o vos sola parada en esta grandeza que tiene un río. Parate ahí enfrente de tu Jordán. Observalo a ese Jordán. Observa todo lo que ese Jordán quiere decir a vos en tu vida, lo que quiere decir en tu vida ese Jordán. Pensá delante de tu Jordán qué cosas vos en esta noche te determinás y decidís conquistar. Si en esta noche querés conquistar tus debilidades, tus flaquezas, lo que te hace desagradar al Señor muchas veces, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu bronca, tu odio. ¿Qué es lo que hace que no te decidas por el Señor? Recuerdos del pasado, falta de perdón, impotencia. Hay cosas que te impiden pasar el Jordán, muchas veces la salud, la enfermedad que te molestan, esa enfermedad que hace mucho tiempo que la estás teniendo y no te permite avanzar con libertad. Si ese es tu Jordán, la falta de salud, en esta noche también conquistalo en el nombre del Señor. El dinero, la economía, sea lo que fuera, parate y decidite. Si te decidís en esta noche, quiero decirte que el Señor abre tu Jordán y vos podés pasar del otro lado. Hay un nivel que te está esperando. Hay otro nivel de unción, de gloria, de presencia. Hay otro nivel que te está esperando del otro lado. Y si vos te quedás parado y el Jordán no se abre porque no te decidiste en esta noche, quiero decirte que tu situación va a quedar igual. Vas a estar en la misma condición en la cual estuviste hasta este momento. Pero si en esta noche te decidís, ese Jordán se abre. Si hoy te decidís y decís, Señor, me paro delante del Jordán, me santifico, me decido 100% por el Señor, no perdés nada. Cuando vos te decidís 100% por el Señor, no perdés nada, al contrario, lo ganás todo. Dejo que tu presencia, Señor, vaya delante mío, para que me dé directivas, para que me guíe. Hoy paso por ese lugar que nunca pasé. Muchas veces nunca pasaste por perdonar a esa persona que te hirió. No pasaste por ese lugar, pasé esta noche. Muchas veces no pasaste por determinarte que ibas a abandonar o dejar alguna cosa. Pasá en esta noche por eso. Pasá por ese lugar que nunca pasaste. Porque vas acompañado del Señor. Porque el Señor va delante tuyo. Porque Él te está guiando a una tierra de conquista, a una tierra de bendición. A una tierra donde hay otro nivel. Allí está el Señor haciéndote pasar del otro lado. Y quiero decirte que cuando vos lo pases del otro lado te espera una ciudad fortificada, unos muros, pero esos muros se caen en esta noche por la decisión que tomaste. Esos muros se caen por causa de que hoy decidiste ser un conquistador, una conquistadora. Los muros se caen, tus debilidades se caen, tu bronca se cae, se rompe, tu falta de perdón se deshace delante de la presencia del Señor, tu enfermedad física, mental, se va en esta noche por causa de que te decidiste por el Señor.
Comenzarás a vivir una vida distinta porque tu Jordán se abrió. Porque en tu Jordán encontraste la nueva vida en Cristo, la victoria en Cristo. Porque lo estás haciendo a la manera de Dios y no a tu manera. Porque Dios te recompensa porque hoy lo haces a la manera de Él. El Señor hoy te da la victoria. Declaralo, confesalo, decretalo. Hoy el Señor te da la victoria. Si vos querés pasar delante del altar, quiero orar por tu vida. Quiero bendecir